I'm so thankful that you all made the commitment to come out tonight. Okay. Bien. Okay. Good. Good. Reverso, sí. Okay. Bien, bien. Todo bien. And thank you guys for making the commitment to come out tonight. Gracias por comprometerse con nosotros en esta noche, por venir. On a Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday night, ¿Verdad? La noche del lunes, el martes, miércoles y jueves. there's many things you can be doing. Realmente hay muchas cosas que puede estar teniendo. But I'm thankful that you made the commitment to come learn more about God tonight. Pero estoy muy agradecido que ustedes se hayan comprometido a venir esta noche con Dios. Because as Brother Wayne mentioned yesterday, Who? as Brother Wayne, Como Wayne estaba mencionando ayer, when Brother Chris, Wayne, and I were envisioning what this week would look like, y también nuestro hermano Chris, como estuvo hablando de lo que se iba a hacer esta semana, we cómo iba a just ser. wanted to invest in this church. Solamente queremos invertir en la iglesia, en ustedes. So many of you guys just do so many things around this community. Ustedes han hecho muchos de ustedes han hecho muchas cosas alrededor en esta comunidad And do so many things within this church. y también en la iglesia. And what we wanted to do was come just spend time with you Y lo que nosotros queremos hacer es pasar tiempo con ustedes and learn more about God together through the book of Ephesians. y aprender más de Dios en el libro de Efesios. And I just want to say the song we just sang Y quiero decirles, la canción que estuvimos cantando was a perfect song to sing for tonight's message. fue una canción perfecta con relación a lo que vamos a hacer esta noche. Because it talks about looking back to God's faithfulness in the past. Porque habla Looking back to God's faithfulness. 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 Porque habla de la fidelidad de Dios, tanto desde el pasado, When in hard circumstances. también con las circunstancias difíciles. And the goodness of God is meant to be our strength. Y la bondad de Dios es hacernos fuerte. And I'm just so thankful for your guys' faithfulness tonight. Y estoy muy agradecido, ¿verdad? Porque ustedes su fidelidad también esta noche. Tonight, I want to talk through 5 realities of the spiritual realm within Christianity. Quiero hablar de 4 realidades esta noche con respecto a la realidad espiritual cristiana. And I do want to say up front that I will be talking to Christians tonight. Y quiero decirle de frente que voy a hablar a los cristianos esta noche. So if you haven't accepted Jesus as your Lord and Savior, Y si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, that would be your first step. entonces será el primer paso. Because I can tell you from experience that following Jesus has never led me astray. Porque realmente seguir a Jesús nunca me ha decepcionado. That song said, I've known you as a father and I've known you as a friend. La canción dice que te conozco como padre y te conozco como amigo. And Jesus is truly your greatest friend that you will ever find. Y realmente Jesús es el más grande amigo que nosotros podemos encontrar. To begin tonight, I want to tell you about a part of the U.S. military. Quiero, para comenzar esta noche, aparte de la milicia militar de Estados Unidos, There's a part of our military called the U.S. Navy SEALs. hay una parte de lo militar que se llama militares de la Marina, right? Yes, yeah. And their job is to protect the United States in water-based conflict. Realmente el trabajo de la Marina, ¿verdad? De los Estados Unidos es protegerlo a ellos. There is less than 1% of the U.S. Navy that qualifies to be a SEAL. Realmente hay solamente un 1% de los americanos de Estados Unidos que califican para eso. They are known for their exceptional ability to conduct missions in extreme environments. Realmente ellos fueron hechos para que con habilidades específicas y ser enviados para situaciones específicas también. Such as deep sea, deserts, and urban jungles. Realmente han sido preparados para que puedan trabajar en junglas, en los desiertos y en el mar profundo. And they conduct missions really, really behind enemy lines. They conduct missions in enemy territory. Y también pueden hacer, ¿verdad?, misiones en territorios enemigos. However, things go wrong even for the most trained people. Aún para lo más difícil, cuando va, aún para personas más fuertes, And in the nature of what they do, it can go wrong quickly. realmente aún en la naturaleza de ellos puede irse mal rápidamente. So they have a training called the 3-foot training. Ellos tienen un entrenamiento que se llama un entrenamiento como de 3 pasos.
within this, it's meant to teach them how to conduct themselves in high stress environments. Realmente a cómo conducirse ellos mismos en un ambiente difícil, ese uno. Because I don't know how you are when you get stressed, but when I get stressed, I just can't focus on anything. Realmente cuando se enfrentan ellos a situaciones que les estresa, yo no sé ustedes, pero yo como que me confundo cuando estoy estresado. And they're human too, so they feel that same feeling. Y ellos también, los militares que estuvimos hablando, se sienten así, ¿verdad? Cuando están estresados. So what this training does is it trains them to ignore the big picture Realmente lo que hace ese entrenamiento es más allá de lo que se puede imaginar. and focus only on what is in the 3-foot circle around them. Y entonces en ese entrenamiento lo que le ayudan se tienen que enfocar en 3 comidas que le ponen alrededor. So they need to focus on their next step, Se tienen que enfocar en el paso siguiente, their next move, en su siguiente movimiento and their next breath. y pray. Breath. Y el pan, es respirar. This helps their mind not to shut down in hard situations. Entonces muchas veces tienen que cerrar su boca en situaciones difíciles. And I bring this up because as Christians, we get in difficult situations at times. Y también traigo esto porque como cristianos también tenemos situaciones difíciles en algunos tiempos. And we can begin to think and be paralyzed by all the things we think we need to do. Y podemos paralizarnos cuando pensamos en todas las cosas que tenemos que hacer. A thing comes up over here, Cosas que tenemos que hacer por allá and over here, y por aquí and over here, o por allá, and over here. ¿verdad? Por allá lo mismo. And very quickly, we can begin to be paralyzed by fear. Entonces podemos entonces paralizarnos por el miedo muy rápidamente. And in those moments, we can be obsessed with the doing of the Christianity Y en ese momento nos podemos obsesionar solamente con estar haciendo en el cristianismo. and we can forget who we are as Christians to begin with. Y entonces podemos olvidar qué somos realmente como cristianos para empezar. This is what we should consider about the 3-feet circle spiritually. Esto es lo que yo considero de los 3 círculos espiritualmente. At this conference, what we want to do is we want to remind you of who you are as Christians. Realmente en esta conferencia les voy a estar recordando qué son ustedes como cristianos. Before we mention anything of what you've been called to do as Christians. Antes de mencionar cualquier cosa de lo que ustedes han sido llamados a hacer como cristianos. Because who you are and your realization of this Porque lo que tú eres y lo relacionado con esto, will always dictate what you do. eso va a dictar realmente lo que tú haces. There's a Bible verse and it's Proverbs 23 verse 7. Un proverbio que dice capítulo 23, versículo 7. And it says, "For as he thinks within himself, so he is." Así como él piensa, dice el proverbio, así él es. So if you're taking notes tonight, Para tomar notas, I would write down the title of this message is 5 realities of who you are as a Christian. entonces el título de este mensaje, vamos a hablar de 5 realidades como cristianos. 5 realities. So 5 realidades. yesterday we talked about the riches of God's mercy. Estábamos hablando ayer de qué, de las riquezas de la misericordia de Dios. This is important because to know who you are in Christ, Esto es importante porque para conocer lo que tú eres en Cristo, you have to realize all that he has and continues to lavish on you as a Christian. porque cuando tú te das cuenta de todo lo que Él es o tiene, entonces tú puedes permanecer en Él y continuar como cristiano. And tonight I want to talk through 5 realities that you live in daily as a Christian. Y voy a hablar de 5 realidades que tú vives diariamente como cristiano. Chris will conclude tomorrow by preaching on the intimate relationship you have with Christ as a Christian. Entonces Chris va mañana a concluir con la intimidad que debemos tener como cristianos. Mañana. And as we preach through the book of Ephesians, Y mientras nosotros estamos hablando sobre el libro de Efesios, I would write down what I'm about to say. y voy a escribir lo que voy a ahora decir. Our goal is to call you to know who you are in Christ, Estamos llamados para decirle qué ustedes son en Cristo, so that you can do what you've been called to do in Christ. para lo que ustedes realmente son llamados a hacer en Cristo. Because if you don't know who you are in Christ, Porque si ustedes no saben quiénes son en Cristo, you won't be able to do what you've been called to do in Christ. porque entonces tú no vas a ser capaz de hacer lo que has sido llamado a hacer para Cristo. ¿Entienden, hermanos? Amen. So, first spiritual reality.
La primera realidad espiritual, you were spiritually dead, tú estabas espiritualmente muerto, but through Christ you are alive in him. pero a través de la cruz tú estás vivo en Él. So you were spiritually dead, and through Christ you're alive in him. Entonces tú estabas espiritualmente muerto, pero a través de la cruz tú has sido revivido. And the passage this comes from is Ephesians chapter 2, verses 1 through 3. Entonces el capítulo que me está hablando es de Efesios 4, de 1 to 3. So, yeah, Two. capítulo 2. Oh, capítulo 2. Capítulo 2, El capítulo 2, Y- en verses, 1 through 3. del 1 al 3. Okay? Efesios 2, del 1 al 3. And I'll let you go ahead and read the passage. Okay, I think I got it here. Okay. Voy a leerlo, o si alguien lo tiene me puede ayudar. Ok, está allá, muy bien. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo y siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, eso Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. So, Amen. knowing where you are means knowing from where you came. Ok, sabiendo dónde tú estás, te dice de dónde tú vienes. Because it's easy to look on the outside of the church Porque es fácil ver afuera de la iglesia and judge them for where they are right now. y juzgarlo por lo que la gente está ahora mismo. But it should not be surprising Pero si tú no estuvieras sorprendido when those who don't know Christ con aquellos que no conocen de Cristo, don't act like they know Christ. entonces no va a actuar como Cristo. Our job is to share the love of Christ with them Nuestro trabajo es compartir el amor de Cristo con ellos and trust the results to God. y confiar en los resultados en Dios. And Eso es the- importante. And the reality in this chapter La realidad en este capítulo, is that realizing that the gospel of Jesus Christ, la realidad de este capítulo es que what do you say again? the gospel of Jesus, El evangelio de Cristo is not a story about God making bad people good. no es una historia de haciendo Dios la gente mala buena. It's about God raising spiritually dead people to life. Es realmente Dios levantando gente muerta y reviviéndola a que estén vivos. So it says you were dead, Así que nosotros estábamos muertos, meaning you had no life. significa que no teníamos vida. And you are alive right now. Y tú estás vivo ahora mismo. You have spiritual life as Christians. Tienes como cristiano, estás vivo espiritualmente. And that's a big thing for us. Y eso es una gran cosa para nosotros. Because that's hope. Porque es esperanza. It's hope that you can go about your day and live the life that you've been called to live. Y porque tú día tras día puedes vivir la vida que tú estás llamado a vivir. Because the first step to doing what God has called you to do on earth Porque el primer paso para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer is knowing what He did for you, He wants to do for others. es lo que Él hizo por ti y lo que Él quiere hacer por los demás. The grace He's given you, Su gracia ha sido dada a ti He wants to give to others through you. y Él quiere dársela a esa gracia a los otros, pero a través de ti. And that's a key phrase, Y eso es como una clave, una frase clave, through you. a través de ti. Because to begin to do what He's called you to do, Porque para comenzar a hacer lo que Él te ha llamado a hacer, you have to realize it's not you doing anything. tienes que darte cuenta que no eres tú que lo... ¿Ok? It's Him doing it through you. Es Él haciéndolo a través de ti. Here, maybe I can talk. Since you're the one talking, here, why don't you take this one? Maybe this one is working. Thank you for... Okay. Okay. I don't, okay. The reality is that we can see ourselves sometimes outside the need for grace. We can sometimes see that we can think that we don't need grace. Muchas veces podemos vernos como que no necesitamos gracia, algunas veces, Once we become Christians, antes de convertirnos cristianos. right? We can go to church,
Podemos ir a la iglesia, we can pray prayers and read the Bible, podemos leer la Biblia, hacer oraciones and we can think that we're outside the need of God's grace. y podemos ir afuera, ¿verdad? Y encontrarnos con la gracia de Dios. But the reality of this spiritual identity Pero la realidad de una identidad espiritual is that we're always in need of God's grace. es que realmente nosotros siempre estamos en la gracia de Dios. And if I was taking notes, I would write that down. Y ¿ah? If I was taking notes, I would write that down. si quiero que tomen notas sobre eso, That every day you need God's grace. que todos los días nosotros necesitamos la gracia de Dios. And that we never graduate from needing God's grace. Y realmente nunca nos vamos a graduar de tener la gracia de Dios. Here is why that's key. Miren lo que significa esta clave. Because grace is God giving you what you do not deserve. Porque realmente Dios te está dando lo que tú no te mereces. And the reality is we never deserve God's grace. Y esa es la realidad, que no nos merecemos la gracia de Dios. But that's the beauty of it. Pero también esa es la belleza de eso. Because he gives it either way, whether or not we deserve it. Porque como quiera Él nos la da, aún nosotros no la merezcamos. So the first spiritual reality you have to remind yourself of every day Entonces esta es la primera realidad espiritual que tú tienes que recordarte todos los días. is that you were spiritually dead, but now you're alive in Que Christ. estabas muerto, pero ahora estás vivo en Cristo. Root yourself in that every day. Manténganse recordando en eso todos los días. The second spiritual identity we need to root ourselves in Es otra regla, ¿verdad? Otra identidad que como cristianos tenemos que estar recordándonos. is God has chosen you Que Dios te ha elegido with a redeeming grace. para redimirte en gracia. Te ha elegido para redimirte en gracia. That you did not earn, but was freely given. Que no nos podemos ganar y no ha sido dada gratuitamente. That was a long one, so I'm going to repeat it. That, Was a long one. So sí, suena largo cuando lo repetimos. God has chosen you with a redeeming grace Dios te ha elegido con una gracia para redimirte, that you did not earn, but was freely given. porque tú no te ganas, pero que ha sido dado gratuitamente. The word grace La palabra levantar, literally means to give what is not deserved. perdón, la palabra gracia significa que no ha sido dado lo que no nos merecemos. Okay? The passage for this is Ephesians chapter 2, Estamos hablando del capítulo 2 de Efesios, para esto, verses 4 through 9. del verso 2 al 9. Del 4 al 9. Okay? Efesios 2 del 4 al 9. Dice para la gloria de Dios. 4 through 6. Ok, hasta el C lo vamos a leer. Primeramente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. So I would write down Ephesians 2, 4 through 6. Entonces voy a estar escribiendo Efesios del 6 a 11. Hasta, No. De 2 al 6 primeramente. see, and I would write down a few observations here, just initial observations reading it. Ok, solamente voy a estar escribiendo una observación sobre este versículo bíblico. God is rich in mercy. Dios es rico en misericordia. So he's not having to work for more mercy. Él no tiene que trabajar para tener misericordia. He has so much mercy, Él tiene demasiada misericordia he will never run out. que él nunca se le va a acabar. So if you're wondering to yourself, is God going to run out of mercy on me? Si tú te preguntas tú mismo que quizá la misericordia de Dios en ti se está acabando, He can never do it. realmente eso no puede suceder. It is contrary to his nature Es contrario a la naturaleza de Dios to not be merciful. no ser misericordioso. Mercy La misericordia means to be given, significa ser dado o dar. it means to not give what is deserved. Ok, significa no dar lo que se merece. Eso es misericordia. So an example of this would be, as Christians, Sería entonces un ejemplo que como cristianos, before Christ, ante Cristo, sin separated us from God. entonces el pecado nos separa de Dios. So we did not deserve a relationship with God. Entonces no merecemos la relación con Dios. In fact, we deserve death. Entonces, de hecho, lo que merecemos es la muerte.
But when it says God is rich in mercy, pero porque dice que Dios es rico en misericordia, it means he's rich in his ability to give you what you never deserve. entonces significa que tiene la habilidad para darte lo que tú no te mereces. Here's the important thing you need to realize about this. Mira algo que ustedes tienen que darse cuenta sobre esto, It says, by grace you have been saved. que por la gracia que nosotros hemos sido salvos, So your relationship with God is never an issue of deserving. realmente nunca tiene que ver como que algo que no merecemos. It is an issue about God giving you gifts. Realmente se trata de Dios dándonos la gracia. Because I'll write this down, what I'm about to say. Escriban lo que voy a decir ahora. God made the first move. Dios hace siempre el primer movimiento. It says, while you were dead in your sin, Mientras nosotros estamos muertos en el pecado, God took the initiative to go to you. Dios tomó la iniciativa de ir hacia ti. He has called you in his great love. Este ha amado en su gran amor. In many ways, we serve a pursuing God. En muchas maneras nosotros hemos sido ya persuadidos por Dios. God isn't satisfied with you partially following him. God. God isn't satisfied with you partially following him. Ya, Dios está satisfecho con que tú lo sigas a Él. He wants all or nothing. Él quiere todo o nada. He wants all of your life, Él quiere toda tu vida, all of your days. todos tus días. He doesn't want you to be partially obedient, but he wants you to be total obedient and to trust him. Él quiere que ustedes sean realmente totalmente obedientes y que confiemos en Él. Simultaneously, your need for grace Simultáneamente también necesitamos la gracia. implies that you could have never worked out a way to get to his grace. So, Que realmente no podemos nunca nosotros irnos, separarnos de esa gracia. if God didn't give it, Si Dios no nos lo hubiese dado, you wouldn't get it. tampoco lo hubiésemos conseguido. But God does not necessarily want you to work harder. Pero Dios no quiere que tú trabajes más duro. He wants you to trust and know him deeper. Él quiere mejor que tú lo conozcas más y confíe en Él profundamente. I'm going to say that one more time because I think it's very important. Quiero decir esto una vez más porque creo que es muy importante. God doesn't necessarily want you to always work harder. Dios no siempre quiere que tú estés trabajando más duro. He wants you to trust him deeper. Él quiere mejor que tú te estés confía en Él más profundamente. Because when you trust him deeper, Porque cuando tú confías en Él más profundamente, Jesus will come from your actions more. entonces Dios, Jesucristo, va a venir en ti en acción más. And this world doesn't need you doing good things. Este mundo no necesita simplemente que tú hagas cosas buenas. It needs Jesus to do things through you. Necesita que Jesús haga cosas a través de ti. Okay? Amén. Ahora, lo siento. So so now we're going to read verses 7 through 9. Vamos a leer el verso 7 hasta el 9 ahora, ya. De Efesios. Seguimos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues un regalo de Dios. Amén. We're also going to read Ephesians chapter 1, verses 5 through 7. Vamos a leer el 1, Efesios, del 5 hasta el 7, 5 through 7. Yep. Vamos a esperar a que me lo pongan en la pantalla, si no alguien no lo tiene. Efesios 1, del 5 al 7. 1, 5 through 7. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. I want you to notice something here. Quiero que ustedes sepan algo aquí. There's no part of you earning anything in this. No hay nada que ustedes puedan poner en esto. Nada, It says, in the coming ages, he wants to show you grace. Realmente en la congregación Él quiere mostrarte su gracia, For by grace you have been saved. porque por su gracia tú has sido salvo. And it says that this is not of your own doing. Esto Él dice que no es por tus hechos, por tus logros. It is a gift from God. Es un regalo de quién? De Dios. De Dios.
And it says in Ephesians 1, in love, he predestined you for adoption. Él dice que en Efesios, ¿verdad? 1, el 2, que Él nos ha predestinado, ¿verdad? A todos nosotros That means para adopción. before time began, Eso significa que antes que los tiempos comenzaran, he was pursuing you. Él estaba ya siguiéndote a ti, He knew, persuadiéndote. he knew you were going to be here tonight. Él sabía que tú ibas a estar aquí esta noche. He knew everything about your life, start to finish. Realmente Él sabía todo sobre tu vida desde que comenzaste hasta que tú termines. And it's not of works. Verse 9 says, not of works, lest any man boast. So it's not a result of works, so that no one can Sí, boast. no es un resultado del trabajo, ¿verdad? Lo que dice la palabra es realmente, no es nada que nosotros podamos hacer para ganarnos eso. Es lo mismo. So here's the truth about this. Esta es la verdad sobre eso. If you're worried about letting God down Si tú estás preocupado por, vamos a decir, decepcionar a Dios, or being too far for his grace to reach you, o quizás te sientes de que estás muy lejos para que Él te pueda alcanzar, you don't realize the graces that he has for you. entonces no te has dado cuenta de la gracia que Él tiene para ti. Or maybe you've taken his grace for granted Entonces quizás está dando su gracia por sentado, because this is a grace that you cannot earn. porque esta es una gracia realmente que no se puede ganar. God never stops his pursuit of you. Dios nunca deja de perseguirte. Again, the fact that you're here listening to this message De tonight nuevo, el hecho de que ustedes estén escuchando aquí esta noche el mensaje is proof that the Lord is pursuing you in a relationship with you tonight. es una prueba de que Dios te está siguiendo en una relación con Él de manera personal. He's far richer in grace. So he's what? He's far richer in grace ¿Verdad? Su gracia más allá de lo que podemos alcanzar, than we can ever comprehend. que realmente nunca realmente podemos pensar que es posible. So if you're thinking, I'm too far gone for God to use me, Así que no podemos pensar que estamos muy lejos para que Dios nos pueda usar, that could not be further from the truth. que realmente no puede ser más allá de la verdad. And in fact, that's a lie from the enemy. Realmente es una mentira del enemigo. Okay? ¿Ok? ¿Entendieron eso? So, spiritual identity number 1, you were dead and now you are alive in Christ. El primero que hablamos, que de la realidad espiritual, ¿cuál era? Que estábamos. Ok, second. The second one is God has chosen you with a redeeming grace that you did not earn. Entonces, la segunda es que Dios nos ha redimido por su gracia. Spiritual reality number 3 La espiritualidad, realidad número 3, is the strength to do what you've been called to do es la fuerza que Dios nos da, ¿verdad? Para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. in Christ must come from God's revelation. Que Cristo ha venido en la revelación. The Dios. Yeah. And this comes from Ephesians chapter 1, Y esto viene en Efesios capítulo 1, verses 16 through 20. del verso 16 hasta el 20. Efesios 1, 16 al 20. So we're going to first read 16 through 18. Y vamos a leer primeramente del 16 hasta el 18. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. I want you to think about this for just a second. Quiero que piensen en esto por un segundo. Paul says he prays for the church of Ephesus, Dice que Pablo oraba por la iglesia de Éfeso and he prays that they would be given the spirit of wisdom y oraba para que ellos pudieran recibir el espíritu de sabiduría and the revelation of the knowledge of him. y también la revelación del conocimiento de Dios. And in verse 18, it's kind of weird. Y el verso 18, un poco raro, It says, having the eyes of your heart enlightened. Los ojos de tu corazón. que dice que diciendo que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de tu corazón. It's weird because we often don't think of eyes being in our heart. Es raro porque Dios está hablando de los ojos de nuestro corazón. But in reality, Pero our en la, s- ajá. go ahead.
Porque en realidad the eyes of our soul los ojos de nuestras almas come from our heart. vienen de nuestro corazón. We see God not with our eyes, Realmente no vemos a Dios con nuestros ojos, but with our heart. pero es a través de nuestro corazón. So when you read your Bible, Así que cuando leemos la Biblia, when you're praying to God, cuando oramos a Dios, and when you're meditating on His Word, cuando meditamos en su palabra, you're seeing Him not with your eyes, no lo ves realmente con tus ojos, but with your heart. pero con tu corazón. And that's important Y eso es importante because God is the only one who gives us the eyes to see. porque realmente Dios es el único que nos dio la vista, ¿verdad? Nosotros, para ver. As we seek Him more Entre más lo vemos a Él, through His Word and prayer a través de la oración y su palabra and through meditation, y la meditación en ella, God gives us greater vision of Himself. Dios nos da una gran visión de Él mismo. In fact, Jesus prays that we would have eyes to see, Dios, Jesucristo mismo, de hecho, ora que nosotros podamos tener ojos para ver ears to hear, y oídos para escuchar and a heart to understand His Word. y un corazón para que podamos entender su palabra. Right? If you have eyes, ¿Tienen ojos? yeah, you're probably seeing me right now. ¿Tú realmente puedes verlo Yeah. ahora mismo? Yeah, you're seeing me right now. Ujú. ¿Pueden verlo a Él ahora mismo? But what Jesus is saying, that you have to have special eyesight. Pero realmente Dios, Jesucristo se refiere que tiene que tener una vista especial. God has to open the eyes of your heart Dios tiene que abrir los ojos de vuestros corazones to see life through His eyes. para entonces verlo a Él a través de esos ojos. And that comes through reading your Bible. Y eso viene a través de leer la Biblia. And that comes from praying to Him and meditating on His Eso Word. viene de orar y meditar en su palabra. So I want to ask a key question. Así quiero preguntarle una pregunta rápida. See, and I want you to write this question down and Quiero que le reflect on it. escriban esta pregunta. Are you leaving space in your daily life to meet with the Lord? ¿Están viviendo realmente en su vida diariamente para encontrarse con Dios? O Rem- caminar con Dios? To walk with the Lord, right? Because you were designed to walk with Him daily. Porque realmente fuimos diseñados para caminar con Él diariamente. The creator of the universe says nothing is more important El creador del universo dice que nada es más importante than you spending time with Him. que pasar tiempo con Él. Anything less Nada menos will leave you feeling empty of grace. le llenará, what do you say again? So anything less will leave you feeling empty of grace Nada te va a llenar como ese vacío and will leave your soul feeling tired. y va a guiar, ¿verdad?, tu alma, no te va a hacer cansado. And that's an important thing Y eso es algo importante. because sometimes we see things, we feel tired, Muchas veces vemos cosas que nos sentimos cansados and sometimes it is physical, y muchas veces físico, but sometimes it's spiritual. pero también muchas veces espiritual. Sometimes no amount of sleep. Muchas veces Sometimes no amount of sleep no nos vamos a dormir. is going to give your spirit rest. No, ir a dormir no nos va a dar un receso espiritual. The only thing that would give your spirit rest La única cosa que nos va a dar un receso espiritual is the Word of God, es la palabra de Dios. is praying to Him, Es orando a Él. Amén. is spending time with Him. Pasando tiempo con Él. Don't take that for granted No den eso por sentado, because in today's day, porque hoy día, sometimes it can be seen as an inconvenience, porque eso realmente hoy día puede verse eso como algo inconveniente, something to get through, o algo que debemos ir a través, instead of something to hold on to. en en vez de algo que podamos sostener. You should fight for your walk with God Tienes que pelear por tu caminar con Dios, because everything else is fighting to take it away. porque realmente todo está peleando para que tú no hagas eso. Now I want to read verses 19 and 20. Quiero entonces ahora leer el verso del 20 al 21, 19 al 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Amén. This is partially why it's so important to dwell on the Word of God. Esto es especialmente muy importante, permanecer en la palabra de Dios. Not only do you get a better view of God,
no realmente que tengamos una mejor vista de Dios, you begin to understand how deep His love is. comenzamos a entender qué tan profundo es su amor. Because His love is far deeper than we could ever imagine. Porque realmente Dios está más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. And this is important Y esto es muy importante. because it says that He who worked in Christ when He raised Him from the dead Porque realmente como lo levantó de entre los muertos, and seated Him ¿A at the right Cristo? hand of God, y seated Him at the right hand of God, lo sentó a la diestra del Padre, is in us. está en nosotros ese Cristo. And if you're like me, Y si tú como yo, I don't think I'm ever going to raise somebody from the dead, yo no creo que voy a levantar a alguien entre los muertos. right? Nosotros no vamos a levantar a nadie entre los muertos. It's a little weird to think about, right? Es raro pensar en eso. But the reality is this. Pero esta es la realidad. Maybe God does or does not call us to do that. Realmente Dios no nos ha llamado quizás a hacer eso, But whether or not He does or does not, pero aún Él no nos ha llamado a hacer eso. we do have power Tenemos poder, of God in us. poder de Dios en nosotros. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, Pero cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, God sends His Spirit to live in you. Dios envió el Espíritu Santo a vivir en ti. And while you may never raise somebody physically from the dead, Entonces, ¿por qué no levantar a alguien físicamente de la muerte? when you share the love of Jesus with somebody Cuando tú compartes el amor de Dios con alguien and they come to accept Him as your Lord and Savior, y él viene entonces y acepta también al Señor como su Señor y Salvador, you have pointed them to Jesus, realmente tú lo estás llevando a Cristo. who has raised them from spiritual death to spiritual Y life. entonces Cristo lo está levantando de una vida espiritualmente muerta a una vida espiritualmente viva. And that is far more miraculous than any physical death to life. Y eso realmente es más milagroso que revivir a alguien físicamente. Because that means they'll live forever with Jesus. Porque eso significa que esa persona va a vivir eternamente con Cristo. Amén. That's right. The more you dwell on how deep and vast and how amazing God's love is for you, Entre más tú permaneces, ¿verdad? En el amor que Dios profundamente tiene por ti. every interaction you have Cada interacción que tú tienes, has more weight to it. entonces tiene más peso toda interacción. Because every interaction, Porque cada interacción you have the opportunity to share Jesus with them. tienes la oportunidad para compartir a Cristo. You never know when the last time you may see someone is. Realmente tú no sabes cuándo va a ser que alguien vea a Cristo. So when you're talking to a friend who may not know the Lord, Porque cuando tú realmente hablas con un amigo que no conoce a Cristo, or maybe you see someone at the grocery store you may never met before, o quizás una persona que tú ves en la iglesia que nunca la ha conocido anteriormente, the reality of the situation is this. la realidad de esta situación es, Because you know Jesus, es que porque tú conoces a Cristo, you hold the words of death and life. tú sostienes, ¿verdad? La palabra de muerte, o sea, la muerte y la vida, tú la tienes. Maybe El poder. maybe they don't accept Jesus if you tell them, Realmente ellos no aceptan quizás a Cristo si tú no le dices, or maybe they do. o quizás lo hacen. God has not called us to make people accept Jesus. Realmente Dios no nos ha llamado a que la gente lo acepte. God has told you to tell them Dios nos ha llamado a que nosotros le digamos and trust Him to do, que confíen en Él. Amén. because He's the one who saves people, Porque realmente quien salva a la gente es Él, not us. no nosotros. We're messengers. Eso es nosotros lo que somos mensajeros. And I would write that down. I am a messenger. Y escríbanlo, yo soy mensajero. And I have the words of spiritual death and spiritual Y life. tengo realmente la palabra de la espiritualmente muerta y el espiritualmente vivo. Tengo esa palabra, tengo la palabra de levantar Yes. And live every day like that. y vivir así todos los días. So that's spiritual reality number 3. Y esa es la realidad número 3, That was a long one, que es larga, but it's important. pero es importante. Could you repeat it? Yes, Just a minute. absolutely. Spiritual reality number 3 is the strength you have been called to do. The strength. Yeah, the strength. Ya, la fuerza que tú has sido llamado. La escribieron, la espiritualidad número 3. Must come from God Viene de la fuerza, viene de Dios and His revelation, y su revelación. not Esa es la you. 3, no de nosotros. Ok. Sí. Es importante porque es como un taller, entonces bueno que la tenga. Que la fuerza no viene de nosotros, sino de Dios. Más resumido. And honestly, that's my favorite one Y honestamente, esa es mi favorita. because that takes the pressure off you. Porque realmente eso saca la presión de ti.
You're not called to live a perfect life Realmente tú no estás llamado a vivir perfectamente or have perfect results. y tener resultados perfectos. You're called to be obedient. Tú estás llamado a ser obediente. And obedience is a much easier thing to do Y la obediencia realmente es lo más fácil de hacer than to make things happen. que hacer que las cosas pasen. Okay? Es verdad. Spiritual reality number 4. Ahora vamos a hablar de la realidad espiritual número 4. God has invited you Dios te ha invitado to be a part to unite all things to himself. para que sea parte de todas las cosas en Él. Again, God has invited you to be a part to unite all things to himself. Dios nos ha llamado para que seamos parte de Él. Vamos a leerlo aquí, que está más... Good. That is the last one, right? Yeah. Well, no, it's 4. Oh, yeah, this 4. How much do you have? I have one after this. Okay, good. Okay, so this comes from Ephesians chapter 3, Ese viene de Efesios capítulo 3, verses 1 through 6. del verso 1 through 6. Yeah, verses 1 through. I do want to repeat the reality one more time. Sí, yo lo estoy buscando aquí para ver. Okay. Ok, aquí está. Realidad número 4 dice, Dios te ha invitado a formar parte de la unión de todas las cosas de la tierra con Él. Amén. Esa es la parte que estaba quedando. So now we're going to read chapter 3, Ahora vamos a leer capítulo 3, verses 1 through 3. del verso del 1 al 3. Capítulo 3 del 1 al 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. This is important because Ephesians, Paul writes from a prison. Porque esto es importante porque Pablo escribe desde las prisiones. Okay. Pablo está escribiendo desde las prisiones. And it's important because instead of him being a prisoner of Rome, Realmente le está hablando de que Pablo siendo prisionero siendo prisionero en Roma, dice que es prisionero de Cristo. and here's a couple of truths about prison. Y esto hay algunas verdades sobre las prisiones. A prisoner is solely at the will of his master. Es realmente solid. So he's to the will of God. Un prisionero está sometido a la voluntad of God. Yes. Está sometido a la voluntad de Dios. Yeah. And the word prisoner Y la palabra prisionero means servant. significa sirviente. A prisoner/servant Realmente el prisionero que es sirviente was bound to a higher service. realmente was bound. Yeah. Levantado. Yeah. Fue levantado para un servicio Than just sitting in a prison cell. que estar realmente sentado en una prisión. ¿Ok? ¿Están entendiendo esa parte? Un preso que ha sido levantado no para que esté sentado en una prisión, sino para que salga, ¿verdad? A ver. So Paul's a prisoner to Christ. Así que Pablo dice que es un prisionero en Cristo. So what that means is Christ dictates his actions, Así que entonces eso significa que Cristo dicta sus acciones. and he was serving God in all he did. Entonces servía a Dios en todo lo que hacía. He said he had no choice. Él dice que no tenía elección. So while you are in this world, Realmente dice que mientras usted está en este mundo, you have a calling greater than just making it day to day. realmente tenemos un llamado que más que hacer algo día tras día, Some of us are just trying to make it. muchas veces nosotros, We're just trying to, muchas veces solamente vamos a tratar de hacerlo. you're just going through the motions. Vamos a ir a través de las emociones, hacer lo que Dios nos llama. Just going from day to day to day to day. Vamos a ir día tras día, ¿verdad? O día tras otro día. But God has a plan for you. Pero Dios tiene un plan para ti.
And that plan is far greater than you can imagine. Y es más grande, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Just in case. Because God wants you Porque Dios quiere to bring salvation to those you know. para aquellos que lo conocen. And that doesn't sound big if you've just been around church a lot. Y eso, Sometimes we get numb to that calling. Like we don't feel the weight of it. y muchas veces no nos sentimos como ese llamado. But the fact is you're around people every day Pero el hecho es que todos estamos alrededor de personas todos los días. who, if it were to all in tonight, Que realmente están aquí esta noche. they wouldn't be in heaven with you. Si no está verdad, si se estará en el infierno contigo. Yeah. En los heaven. Sí. Un poquito, ¿verdad? Pero dice heaven en los cielos. Sorry. It's okay, it's me. So, your life, Tu vida, this church, la iglesia and everything that you have y todo lo que tú tienes was given to you fue dado a ti for service to God. para que servirle a Dios. Paul describes himself as a steward, Realmente Dios está, Pablo está hablando de él and it's temporary ownership. y temporalmente en honor, So God has given you temporary ownership of your life. ownership. Yeah, authority. Realmente Dios te ha dado en tu vida autoridad. So you're called to live your life subject to God. Tú hayas sido llamado a vivir tu vida en autoridad y en Dios. This does not mean you do more in your own strength, Eso no significa que tú hagas más en tu propia fuerza, but instead you use every interaction, pero sí significa que cada interacción, every opportunity cada oportunidad to point to Jesus and not yourself. apunta realmente a Cristo y no a ti mismo. Okay? So our spiritual reality number 4 Así que la espiritualidad número 4, is God has invited you to help him unite all things to himself. que Dios te ha invitado a ti To unite all things to himself. para unir todas las cosas a Él, ¿verdad? De la tierra, todas las cosas hacia Él, a unir Dios. A ti también te invita. So you are part of a bigger picture, Así que tú eres parte de eso, but it's not all on you. pero todo no depende de ti. You're to trust in God. Lo tuyo es confiar en Dios. Your life is not your own. No realmente todo depende de ti, no por ti. Paul says in 1 Corinthians Pablo dice en 1 de Corintios that you were bought with a price. que tú fuiste comprado con un precio. So when Jesus purchased you Así que cuando Cristo te compró, with his blood and you trusted him as your savior, que compró con tu sangre y para confiar en Él como su Salvador, your job is to live a life obedient to him. entonces tu trabajo es vivir una vida en obediencia a Él. So don't get confused. Así que no se confundan eso. You're not to know your entire life. You're not? So you don't have to know everything about Yeah, your tú no tienes que saberlo todo en la vida. Your job is to trust God with your next step forward. Tu trabajo es confiar en Dios siempre. Yeah. Tu próximo paso. Yes. Okay? And we're to our final spiritual reality. Y esa es la realidad número 5. Yes, yeah. And that is God is able to far exceed Y Dios dice que Dios puede ir más allá our own expectations and abilities. de nuestras expectaciones y habilidades. So God is able to do more than you can ask or think to imagine. Así que Dios puede hacer más de lo que tú puedes pedir o imaginar. And if you want, and I would totally write that down right now Y quiero que realmente escriban esto ahora mismo, because that's important. porque eso es importante, Because sometimes when things don't go our way, porque muchas veces creemos que cosas van por nosotros. we think it's a lost cause. Realmente pensamos We think it's over. pensamos que todo se acabó. Right? If it doesn't go our way, we think everything's gone. Realmente cuando pensamos que por nosotros mismos, But entonces, Yeah. No, But it's the okay. reality is we have but a speck, pero pues back. a small little bit. We have what we're able to see is small. Lo que realmente nosotros podemos ver es pequeño, esa no es la realidad. God gives us small vision Dios nos da una visión pequeña and asks us to trust him with everything else. y nos llama a confiar en Él en todo. So if you're wondering, Así que si tú te estás preguntando, your life may not be going the way you anticipated it going.
Your life may not be going the way you thought it would go. Your love. Life. Tu vida quizás no está yendo donde tú crees que debe de ir. Yeah, maybe you're disappointed with where you are right now. Quizás te sientes, la palabra que me recordaba ayer, decepcionado con donde está ahora. And maybe if you're real with yourself, Quizás te sientes, what? maybe if you're honest with yourself, Y si tú eres honesto contigo mismo, you're sitting here tonight wondering what God can do with you. te estás sentando esta noche y puedes preguntarte qué Dios está haciendo contigo. But the fact is this: Pero el hecho es este. God can do anything He desires with and through you. Dios puede hacer todo lo que sea a través de ti. Because again, the power is not you, Porque el poder no es tuyo. the power is in Him through you. El poder es de Él a través de ti. I would write that down Yo escribiría eso. because that should take the stress off your life. Porque eso realmente, Stress. porque eso realmente, esa palabra nos ayuda a desestresarnos. Because we get so obsessed with the things that we can do. Porque realmente nos obsesionamos con las cosas que pensamos que podemos hacer. And we think everything's in our control. Y pensamos que todo está bajo nuestro control. And when things get out of control, Y cuando las cosas se salen de control, we can shut down, entonces nos apagamos, give up, nos perdemos. and wonder why we're even here. Entonces nos preguntamos para qué. But the reality is this: Pero esta es la realidad. God can do anything. Dios puede hacer lo que sea, And He can do anything in you puede hacer lo que sea en ti and through you. y a través de ti. Our knowledge and view of God is limited. Realmente el conocimiento en Dios, en ti es limitado. And we must be drawing daily Pero realmente debemos estar hacia Él diariamente. our strength from Him and His Word. Realmente su palabra, And meditation and prayer. en su palabra y mantenernos en oración. And this goes back to the third spiritual reality. Y esto va entonces a la realidad. Number Number 3. three. Ok. Va a la realidad número 3. However, the key truth is this: La clave para esto es, God is always far greater, realmente Dios siempre es más grande, far more wise, mucho más sabio much more powerful, y mucho más poderoso and stronger than we can ever imagine. y más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar. And His call to us Y Él nos llama is to trust Him para confiar en Él and not us. y no en nosotros. Because I let myself down every day. Yo realmente también me decepciono de mí mismo todos los días. Right? Because I'm human. Porque soy humano. You're human. Ustedes también son humanos. This church is human. Esta iglesia también es humana. So if you're putting your faith in this congregation, Así que si tú pones la fe en la congregación, if you're putting your faith in any other person, si tú pones tu fe en cualquier otra persona, you're going to be let down. tú vas a ser decepcionado. Because every person on earth Porque realmente todas las personas en la tierra is imperfect. es imperfecta. And that's the reality of this. Y esa es la realidad de esto. So if you're trusting in someone here, Y si tú confías en alguien aquí, if you're trusting in yourself, si tú confías en ti mismo, you're always going to be let down tú siempre vas a ser decepcionado. because you're not God. Porque tú no eres Dios. And your soul is meant to trust in God Y tu alma está hecha para que confíe en Dios and no one on earth. y no en nadie en la tierra. Amén. So I want to ask you this, Aquí le voy a preguntar and I would write this down and I would talk with this, okay? y yo escribiría eso también. Yo estoy hablando, pero yo escribiría eso. Because these questions Porque estas preguntas are meant to be asked to yourself, están hechas para reaccionar a nosotros, between you and your spouse. entre ustedes y la esposa, spouse, Yes. entre ustedes y la esposa o el esposo, la pareja, And even your kids. y tus niños. Because following God is not a you thing. Porque seguir a Dios no es tu cosa, It's not a us thing. It's an us thing. it's in all things. Yes. No es algo de nosotros, Yes. It's together, es algo juntos. right? So, this question is this. Así que esta es la pregunta. What situations in your life ¿Cuáles situaciones en tu vida are you struggling to believe that God can exceed your expectations in? tú estás quizá teniendo problemas para creer que Dios puede solucionarlo, que tú puedes confiar en que Dios puede solucionarlo?
right? Where are you struggling? Is there something you feel like God is telling you to do Si tú sientes algo de que tú sientes que Dios te está llamando a hacer, that you're struggling to believe that you have the ability to do? entonces te está llamando a que tenga la habilidad para que tú confíes en Él. Is that right? Is there a step of faith? Y si damos un paso de fe, Is there something that you feel God calling you to do si tú sientes que Dios te está llamando a hacer algo that you don't know if you have the strength to do? y tú no sabes que Dios tú tienes la fuerza para hacerlo, Because I can tell you this. porque puedo decirle esto, In America, en Estados Unidos, América, I struggle to speak on stage. realmente también tengo dificultades para hablar en público, aquí arriba. If you had told me 3 years ago today I'd be up here, Realmente si tú me hubiese dicho tres años atrás que yo estuviera aquí, I wouldn't believe it. yo no te creería. Because I don't believe that I have this ability. Porque realmente no iba a creer que yo pudiera tener esa habilidad. And in reality, it's not me that has any ability. Realmente, en realidad, no es yo teniendo esa habilidad. My job is to trust God Mi trabajo es confiar en Dios. because it's His ability through me Porque es sus habilidades a través de mí that can do this. que puede hacer eso. Because the power is not in my words, Porque realmente el poder no está en mis palabras, it's in His. está en Él. Okay? Amén. So, does everyone have the 5 spiritual realities written down? ¿Alguien tiene The 5 five? spiritual, yeah. Does everyone La- have them written down? ¿Alguien la ha escrito? Los cinco la han escrito. Las realidades. Yeah, the 5. 5. Yes. You need 5? Oh, you need the last one? Yeah, so the last one is La última es, God is able Dios es capaz to far exceed our expectations ir más allá. Dios puede ir más allá de nuestras expectaciones, and de lo que abilities. esperamos. Ujú. O expectativas. And this is Ephesians chapter 3, Y eso es Efesios capítulo 3. verses 20 and 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. So we're going to end tonight a little different Vamos a entrar un poquito esta noche, un poquito diferente. because before we leave here, Antes de que nos vayamos, before we can get to thinking about other things, antes de que comencemos a pensar en otras cosas, I want you to choose 3 to 4 people around you, quiero que elija 3 personas alrededor de ti. and I want you to join together and talk through some of these questions and some of these realities. Quiero que coja 3 personas entre ustedes, ¿verdad? 1 o 2, son 3. And I want to De ask 3 you, en 3 y puedan conversar sobre estas preguntas, sobre estas realidades. and I want to ask you 2 questions. Y yo le voy a hacer 2 preguntas. Which reality are you most sure of? Which realities okay, ¿cuál realidad te llama más la atención? And which reality do you struggle the most with? ¿Y cuál es la realidad que tú tienes más dificultades? Okay? So talk amongst yourselves. Así que hablen entre esas 3 personas. Talk together. Hablan juntos. Vamos a ver. 3 en 3 personas se van a formen grupo de 3. Yeah. Entonces van a comentar de las realidades las cuales hemos hablado aquí. Y observen cuál es la realidad que le llama más la atención y la realidad que tengan más dificultades. Very good. You feel like it went okay? Yeah, very good. Yeah. They're copying everything. So they're doing the job. Okay. What else? Okay, we need to wait. How many times? I mean, how many hours? Probably. Let's do 5 or 10 minutes. Yeah, we do. Let's do 10 minutes. Is that okay? Is that too long? You want me to tell them? Yeah. Just tell them we'll do it for 10 minutes. Ok, vamos a tener eso por 10 minutos. 10 minutos. Tómense para eso. ¿Saben lo que van a hacer, verdad? Realidad que puedan tener más dificultades. Y la que más les llega a ustedes. Oh, reality number 5? Reality number 5? I got it here. Okay, it's okay. I got it here.